vamos a explicar el sistema respiratorio. Vamos a hablar de unas funciones, de qué mecanismos intervienen en el proceso respiratorio y algunas que otras generalidades que más adelante les hablaremos. Comencemos diciendo qué es el sistema respiratorio. Pues el sistema respiratorio es el intercambio de gases que se va del exterior del cuerpo al interior del cuerpo. Entonces, este proceso pues pasa a través de los conductos, que más adelante mis compañeros les va a decir, y llega hacia una etapa final que conocemos que son los alvéolos. Aquí es cuando se ve el proceso del intercambio gaseoso. Pues entonces a las arterias, a los alvéolos están repletos o llegan capilares que están alrededor de la bolsa de los alvéolos. Estos están cargados o vienen con células cargadas con CO2. Los alvéolos por lo general están llenos de O2. Entonces el proceso se hace a través de difusión, del gradiente de concentración. Uno pasa de mayor concentración a menor concentración. Entonces el CO2 y el O2 pasa a través de las paredes, de los capilares y de los alvéolos, haciendo el intercambio hacia a través de esto. Entonces las células se van cargadas de O2 y el CO2 es expulsado a través de los conductos. Existen zonas por las cuales el aire pasa. Una de ellas es la zona de conducción y otra es la zona de respiración. La zona de conducción empieza desde los hollares o narices, pasando hacia la laringe, faringe, tráquea, bronquios, los cuales se subdividen en bronquiolos. Después de los bronquiolos existen bronquiolos terminales, que ellos dan continuidad a los bronquiolos respiratorios. Desde ahí, desde los bronquiolos respiratorios, empieza la zona de respiración. Después de los bronquiolos respiratorios, se da inicio a los conductos alveolares, los cuales dan por consiguiente a los sacos alveolares. Las principales funciones del sistema respiratorio son el intercambio de gases, que es el vapor de agua, entre otros, la regulación del pH sanguíneo, la termorregulación, que es el mismo jadeo, la producción de sonidos, que es la relación social, y el sistema defensivo, que son las mismas secreción de mucosas, el epitelio ciliado y los macrófagos alveolares. Bueno, pues como sabemos, los conductos no solamente sirven para hacer la conducción del aire, sino que también a través de ellos se calienta el aire, ya que el aire pues no es capaz o de intercambiarse de manera, cuando está, por decirlo así, fríamente. Entonces también sirve de filtración. En las narices, pues, por ejemplo, los pelos de la nariz sirven como unos que retienen partículas u otras cosas, bacterias que vienen del exterior y vienen en el aire para hacerse el intercambio. El sistema respiratorio también está influenciado por varios factores, tanto ambientales como patológicos, los cuales, por ejemplo, ambientales, pues estarían la contaminación, el gas que expulsan los carros, entre otras cosas. Y en patológico pues ya vendrían siendo como traumas, bacterias, de igual manera virus que afectan los conductos o los mismos pulmones. Para la mecánica respiratoria actúan dos procesos, la inspiración y la expiración. La inspiración la conocemos como el proceso por el cual el aire entra a través de las narices y llega a los pulmones. En este proceso lo conocemos como es activo y es negativo al mismo tiempo. Lo que hace es la presión ejercida por el aire hace que los pulmones y la cavidad torácica se expandan. En este proceso intervienen varios sistemas o músculos y huesos que intervienen en este proceso. Los músculos como el diafragma, haciendo que se vaya caudocranealmente, presionando el abdomen y generando más espacio, la cavidad torácica, y reduciendo el espacio de la cavidad abdominal. Y huesos como los intercostales y las costillas. También se sabe que todo el esternocleidomastoideo y algunos músculos del cuello. Lo que es las costillas y los huesos intercostales hacen que
permiten que la capacidad de expansión de la cavidad torácica pues sea mejor y no haya tanto problema. Bueno, en la expiración es la relajación de los músculos inspiratorios. Bueno, en la expiración la caja torácica se contrae, produciendo una presión positiva, la cual va a sacar el aire de los pulmones al medio externo. En la expiración voluntaria, las paredes abdominales se contraen, empujando el aire también hacia el medio externo. Digamos, en el caso de los caballos, la expiración es positiva hasta que el caballo se encuentra en el estado de reposo, ya que este proceso pues también, como sabemos, los caballos pues su respiración requiere más energía. Para ello pues tiene mayor número de mitocondrias que la mayoría de los animales. Bueno, las presiones que determinan la entrada y salida de aire en los pulmones. Bueno, como todos sabemos, los pulmones son elásticos por procesos o por varios factores que hacen que no se colapse y que sea distensible. El pulmón está formado por una capa de líquido pleural, entonces encontramos una capa de líquido pleural que es pulmonar y una capa de líquido pleural que es intercostal o torácica, perdón. Entonces las presiones de estas dos al momento de la inspiración, o sea del estiramiento o de la expansión del tórax, hacen que generen una presión. Esta presión va a ser llamada la presión pleural. Esta presión pues es subatmosférica. Por lo general la presión subatmosférica es negativa, ya que mediante la expiración, o sea en la expiración es negativa y en la expiración no va a ser positiva obviamente, simplemente va a ser menos negativa. Bueno, por otro lado, por otra parte, la presión alveolar, que se encuentra presente en el interior de los alvéolos, varía de positivo a negativo a lo largo del ciclo de respiración. Cuando la glotis está abierta, la presión atmosférica es igual a la presión alveolar. Durante la expiración se produce una sobrepresión en el interior de los alvéolos, superando la presión atmosférica, que hace salir el aire hacia el exterior. Y bueno, por último vamos a definir la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión pulmonar y la pleural, y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones. Continuando con nuestro video, vamos a hablarles sobre la mecánica respiratoria, que está en presión y volumen. Para poder hablar de este presión y volumen, pues primero vamos a comenzar por la presión, la cual está determinada por la frecuencia de movimiento de una molécula contra una superficie. La presión de un gas se expresa en milímetros de mercurio o en un torr. La presión del aire a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Bueno, la presión por lo general varía según la altitud en la que se encuentre la persona o el animal. Por ejemplo, a mayor altura pues va a haber una presión menor, ya que el espacio va a estar más reducido y entonces las partículas pues van a chocar entre sí. Por ejemplo, las personas que vienen de tierras bajas, como por ejemplo en mi caso, en el Casanare, por ejemplo, se dificulta la respiración ya sea en actividades pasivas y más que todo en actividades que son activas, como por el ejercicio y demás. Ahora hablaremos sobre el volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa el gas dentro de una cavidad, dentro de una superficie. Entonces el volumen está dado por varios factores que influyen sobre su capacidad. También cuando un volumen se comprime, decimos que su presión y su presión estará dada por varias leyes, que son las leyes de los gases, que por ejemplo la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, hablándoles más sobre la presión del vapor de agua corresponde al agua en fase gaseosa. El vapor de agua ejerce presión. La presión del vapor de agua depende de la temperatura.
pues esto dependiendo si la temperatura es alta o la temperatura es más bajita. Bueno, el aire inspirado después de su paso por las vías respiratorias superiores se encuentra saturado con vapor de agua. Pues aquí hay una imagen. Bueno, ahora hablaremos sobre el volumen pulmonar, que conocemos dos capacidades, que es la capacidad residual pulmonar, que está dada por la cantidad de gas contenido en los pulmones al final de una expiración normal. Y está la capacidad pulmonar total, que es la cantidad de gas contenido al final de una expiración forzada. Conocemos como expiración forzada, o sea, cuando el diafragma se va cranealmente hacia los pulmones, forzada, con una fuerza aumentada, haciendo que estos se contraigan. Entonces estos efectos, digamos, por ejemplo la tos, o cuando hay residuos o algunas bacterias en los pulmones y se desea eliminar. Bueno, algunos factores que determinan la mecánica respiratoria se encuentra que es el producto del volumen de aire que se mueve en cada respiración. En la ventilación pulmonar encontramos algunos factores que son importantes. Uno de ellos es el producto del volumen del aire que se mueve en cada respiración, que es el mismo volumen tidal, es decir, la cantidad de aire que nosotros inspiramos para enviarlo a los pulmones. Otra de ellas es el número de respiración que se produce en un minuto. Esta se da en volumen por minuto. Otra de ellas es la ventilación del espacio muerto anatómico. En esta no se produce intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico es el conducto por el cual es un espacio donde llega la inhalación sin que ocurra un cambio en los alvéolos. Y otro de ellos es el espacio alveolar, que es en el que se hace efectivo el intercambio gaseoso. Pues los espacios muertos por lo general los conocemos como las vías por las que circula el aire. Por ejemplo, la cavidad nasal sería una, y lo que es faringe y laringe también vendría a ser un espacio muerto en el cual no se produce un intercambio gaseoso, sino simplemente actúan como conductos hasta llegar a los alvéolos pulmonares. También podemos encontrar la tráquea, ¿cierto? La tráquea, también podemos encontrar los bronquios y los bronquiolos. Pues esa es la zona de respiración, ya antes de llegar a la zona de... la zona de conducción para antes de llegar a la zona de respiración. Bueno, ahora hablaremos sobre la curva de presión y volumen. Bueno, primero que todo, el pulmón se ve sometido a dos fuerzas. Una de ellas es la presión pulmonar y la otra de ellas es la presión alveolar. Estas dos tienden a distender el pulmón al máximo, mientras que en sentido contrario, estas fuerzas elásticas del pulmón tienden a que se ocupe un volumen mínimo y se colapse. El equilibrio entre ambas fuerzas, entre ambas fuerzas contrarias, es el que permite mantener el funcionamiento pulmonar. Bueno, la curva de presión o volumen, o más conocido como adaptabilidad pulmonar, es la capacidad, digamos, que a mayor presión el volumen va a aumentar, y eso está dado por diferentes factores, que son la elasticidad que presentan los pulmones y el colágeno que también se encuentra en hace que sean distensibles. ¿Qué quiere decir que sean distensibles? O sea que cuando tienen la capacidad de aumentar de tamaño y a su vez pueden regresar a su forma original. Bueno, cuando la presión de colapso es dependiente a la tensión superficial y del tamaño de los alvéolos, que es el mismo radio, de manera que si la tensión es grande, este tenderá a colapsarse y su contenido pasará a otro más grande, que a su vez agrandaría el tamaño. Y entonces pues haría el mismo proceso, digamos, al momento de agrandarlo, pues la presión también aumentaría, sería mayor la presión, entonces también haría el colapso del alvéolo y así sucesivamente iría pasando de alvéolo en alvéolo. Esas patologías o esto se presentan en animales pequeños que por lo general presentan el tamaño del alvéolo es más reducido y no sería capaz de resistir una presión superficial mayor.
Eso también puede suceder en los animales que tengas pues este sistema inmaduro, que no a lo largo del trayecto de su vida no se ha desarrollado muy bien. Por lo general en animales que son en la etapa neonatal se ve muy evidenciado este tipo de patologías presentes en los pulmones. Bueno, ahora hablaremos sobre el flujo aéreo que se ve en el sistema respiratorio. Bueno, uno de ellos es el turbulento, que es cuando las vías de conducción del aire son más grandes, entonces pues esto requiere que pues pase de una forma desordenada, ¿sí? Ya que va a ejercer una mayor presión y no va a tener pues un orden. Bueno, los flujos de transición pues principalmente se dan en las ramificaciones de los bronquiolos, lo que hace es reducir la velocidad o la fuerza a la que viene el aire. Luego pasa a un flujo laminar, el cual pues está dado ya por la continuidad del aire, se da en forma ya ordenada, gracias a la reducción de la velocidad, haciendo que se vaya en forma de láminas, por decirlo así, hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Bueno, ahora hablaremos sobre la resistencia pulmonar, la cual está dada por la resistencia del tejido pulmonar y la resistencia de las vías aéreas. Entonces, la resistencia de las vías aéreas está dada por la división de la presión del aire sobre el flujo sanguíneo. Bueno, más o menos la resistencia de las vías aéreas constituye un 80% de la resistencia total. La resistencia de las vías aéreas puede elevarse en forma significativa en presencia de algunas enfermedades patológicas. Bueno, pues la resistencia de las vías aéreas representa entre un 20 y un 40% de la resistencia total, dada siendo mayor a través de la respiración de la nariz. También puede, es menor en las vías periféricas. Las vías periféricas pues son aquellas como los bronquios, los bronquiolos y las ramificaciones de los bronquiolos. Bueno, el trabajo respiratorio, al superar la resistencia de la elasticidad y la fuerza opuesta al flujo del tórax y de los pulmones, entonces también el trabajo que se desarrolla en el proceso de respiración puede dividirse en el necesario para la expansión de los pulmones, sobrepasando la fuerza elástica. A esto se le denomina trabajo elástico o de adaptabilidad. Este proceso en reposo es uno de los más importantes. Bueno, el trabajo respiratorio también tiene que ser suficiente para romper por decirlo así, la resistencia de la viscosidad, o sea, la viscosidad de los pulmones y de la cavidad torácica, ya recibiendo el nombre de resistencia pulmonar. También tiene que ser suficiente para resistir, para la redundancia, la resistencia de las vías aéreas. Este no es tan importante, en el reposo, ya que por lo general sabemos que es un proceso del cual no requiere energía, o sea, es un proceso pasivo. Más que todo se ve en respiraciones forzadas, por ejemplo, en procesos o actividades como el ejercicio y demás cosas que requieran una respiración activa.